de que aquellos que por alguna razón consumen excesivamente el alcohol desarrollen cirrosis basados en su condición física general, en su estado nutricional. Entonces vamos a darle continuidad al tema que estamos viendo, que es lo de la historia clínica en la parte de aparatos y sistemas, que generalmente sí nos consume algo de tiempo porque es extensa. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Bueno, ayer nos quedamos en lo de aparatos digestivos, el interrogatorio de alteraciones gastrointestinales. ¿Sí se sabe cuál es la diferencia de hematemesis y hematoquesia? ¿Cuándo van a pensar que es una u otra que cuando el paciente se lo pregunten o cómo se lo van a preguntar? Bueno, si mal no recuerdo, ayer nos decía que hematemesis era en la parte alta del tubo digestivo y hematoquesia era en la parte baja. Así es. Hematemesis es un sangrado de aspecto rojo, como la sangre como tal, que no alcanza a digerirse, que es del ángulo de Treis hacia arriba. O sea, de donde hay la flexura duodenal para convertirse del duodeno a yeyuno, ¿sí? Hacia arriba. Y melena es cuando se expulsa esa sangre proveniente del aparato digestivo alto a través del recto, pero es de aspecto negruzco, que mucha gente le llaman en borra de café o en pozos de café, todo con S, sin zetas, que viene siendo lo que queda al final del café cuando se cuela, ¿sí? Cuando el café hervido, el café de grano, ese aspecto tiene. O el chapopote, incluso hay gente que lo refiere de color negruzco y de un olor penetrante fuerte debido al alto contenido de proteínas. Hematoquesia es un sangrado de color rojo vinoso que proviene generalmente de la parte final del intestino delgado, pero sobre todo de la parte derecha del colon. A diferencia del sangrado de la rectorragia, que es un sangrado de color rojo vivo, fresco, en cambio la hematoquesia es de aspecto rojo vinoso, lo cual quiere decir que sí sufrió ciertos cambios degenerativos en su paso por el resto del colon, a diferencia de la rectorragia, que pues no, se elimina por la última parte del aparato digestivo y prácticamente es una sangre que no tiene modificaciones. Pensando de manera optimista a un paciente que tiene rectorragia o que les dice que cuando se limpia deja huellas de sangre en el papel o que a veces siente que va a evacuar su intestino y lo único que expulsa es sangre, pensando así positivamente, la mayor parte de las causas de la rectorragia son hemorroides. Pero si se trata de una persona de edad madura o mayor que tiene rectorragia, debemos pensar de una manera más intencionada en descartar la posibilidad de un tumor del aparato digestivo bajo, por ejemplo el cáncer de colon o el cáncer de recto. No hay que pensar siempre de una forma así como que demasiado optimista, preferible pensar en algo pesimista y verificarlo, y en caso de que o sea, que no se confirme, pues qué bueno para el paciente, ¿no? ¿Sí iban a preguntar algo? O sea, escuché como que iba a haber una pregunta, ¿no la hay? No, doctor. No, doctor. Bueno, la ictericia pues, es el color amarillento de piel y tegumentos. No forzosamente implica enfermedad hepática. Hay ictericias sin hepatopatía, aunque la mayor parte de las ictericias son por enfermedad del hígado, y el hígado forma parte del aparato digestivo. Ictericias que no son por enfermedad hepática, pues son las ictericias por hemólisis, por ejemplo, en que el hígado está sano, pero se destruye aceleradamente la sangre, los glóbulos rojos, y lógicamente que los glóbulos que se destruyen van a liberar el pigmento, que es el grupo M, y de ahí sobreviene la formación de sales biliares. Les decía también de la falsa ictericia cuando un paciente consume en exceso carotenos, y los carotenos están en la zanahoria sobre todo o en la papaya. Entonces hay gentes que por cuestión saludable todos los días recurren a una bebida de jugo de zanahoria, que pues para poder hacer un jugo de zanahoria se necesita exprimir como 4 zanahorias, es una cantidad de carotenos muy alta. O bien
La papaya, que pues, en la cantidad que se consuma puede hacer acúmulo de pigmentos en la piel y dar una falsa ictericia. Hepatopatías en general, ¿cómo se investigan? Pues las hepatopatías pueden dar dos tipos de presentación. O sea, si el paciente sepa que tuvo hepatitis en su infancia y pudo haber pasado sin trascendencia, porque las hepatitis llamadas infecciosas o tipo A generalmente no dejan secuelas en el 90 y tantos por ciento de los casos, y el paciente pues nomás dice que la tuvo como un antecedente anecdótico. Pero las otras formas de hepatitis que ni siquiera se pinta de amarillo el enfermo, esas son las graves, que son las hepatitis transmitidas por compartir agujas en los drogadictos o transmitidas a través de una transfusión o raramente por algún tipo de contacto sexual con una persona enferma. Es una forma más rara, ¿no?, de adquisición de la enfermedad, pero muchísimo más grave, las hepatitis B o C. En el aparato urinario es importante la frecuencia y el volumen de las micciones. Normalmente se orina más de día que de noche, pero si una persona empieza a orinar más veces de noche y se invierte la fórmula denominada nictámero, fíjense, nictámero, que es una fórmula que expresa el primer número, vamos a decir un número, 3 por 1 por 24. El 3 representa el número de micciones del día, el 1 representa el número de micciones en la noche y el 24 son las 24 horas del día. Así se expresa. Entonces, si una persona al revés tiene 3, 6, 24, quiere decir que está orinando más veces en la noche que en el día. Y aquí tenemos que preguntarle a la persona que le está pasando esto: ¿usted se hincha? O sea, ¿se hincha de las piernas y pies? Porque una persona que se edematiza durante el día tiene más micciones nocturnas cuando adopta la posición acostado, porque fluye más sangre hacia los riñones y se produce más orina de noche que de día. Eso es típico de las enfermedades cardiovasculares crónicas, como la insuficiencia cardíaca, como las enfermedades renales, o bien los problemas de tipo prostático. Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre poliuria y polaquiuria. ¿Alguien sabe qué es una y qué es otra? Polaquiuria era orinar con más frecuencia y poliuria con más volumen. Así es. En polaquiuria es número aumentado de micciones de bajo volumen. ¿Sí? Hay que hacer la precisión también. Entonces, eso es polaquiuria. Y hay polaquiuria diurna o polaquiuria nocturna. La polaquiuria nocturna se da sobre todo en los enfermos prostáticos. Y poliuria es orinas frecuentes de alto volumen, como ocurre en las enfermedades metabólicas como la diabetes o la diabetes insípida o la diabetes mellitus, que son distintas. El término disuria es un término discutible, ¿eh? O sea, porque como que es muy inespecífico. Es dificultad para orinar, eso quiere decir. Disuria es o la micción dificultosa. ¿Qué quiere decir con dificultosa o dificultad para orinar? Que el paciente interrumpe el chorrito de la micción, le arde cuando orina o siente dolor durante la micción. Entonces, si el paciente se le pregunta de esa manera, es obvio que todo ahí está descrito en términos técnicos. Al paciente le tenemos que preguntar en lenguaje coloquial, de manera que sea entendido por el paciente. Hematuria quiere decir presencia de sangre en la orina. La sangre roja rutilante, así como pasa en el aparato digestivo, es sangre que viene o de la vejiga o de la uretra. La sangre que tiene un aspecto como refresco de manzana, Coca-Cola o canela, es una sangre que viene de más arriba, generalmente, ¿sí? O sea, del uretero o del riñón. A veces no es tan evidente la diferencia. Hay personas que tienen hematuria microscópica, que solamente la detectamos a través de pruebas de laboratorio, como el sedimento de la orina. Para efectos de saber si la sangre que aparece en un examen de orina en su sedimento viene del riñón o viene de la vejiga, se tiene que hacer una prueba muy especial que se llama determinación de crenocitos. ¿Alguien sabe qué es un crenocito? Bueno, No, la verdad no sé. Son glóbulos rojos que se deforman. Por ejemplo, los glóbulos rojos que vienen del uretero en su parte de donde nace, en la pelvis renal,
o que vienen desde el riñón, en su paso hacia la vejiga sufren deformidades por cambios osmóticos y el glóbulo deja de ser esa dona no perforada que es sumida en el centro y con un relieve en la periferia, célula anucleada. En el caso de la hematuria por crenocitos, te dice que eso viene desde el riñón y esas son generalmente formas más graves de hematuria. Esa es una prueba que le tienes que pedir en específico al laboratorio. Quiero que me determine el porcentaje de crenocitos en la orina. Bueno, esos son tips que les voy dando desde ahorita. Infecciones urinarias. El paciente sufre molestias infecciosas urinarias. Aquí hay dos tipos de infecciones que se pueden presentar. Las infecciones bajas, que todo el mundo las reconoce, porque producen micciones frecuentes, micciones con disuria, a veces hasta presencia de sangre visible a simple vista. Todo eso hace suponer que la infección está de la vejiga hacia abajo, que son las más sintomáticas pero las menos graves. En cambio, cuando las infecciones urinarias son de la vejiga hacia arriba, el uretero o la pelvis renal, generalmente son síntomas generales más que síntomas urinarios. Por síntomas generales hablamos de náusea, vómito, disminución del apetito, que es lo otro que vamos a ver luego al terminar historia clínica. Náusea, vómito, disminución del apetito, sensación de decaimiento al final del día y a veces crisis febriles vespertinas o nocturnas. Eso hace suponer sobre todo infecciones urinarias altas y que por naturaleza son muchísimo más frecuentes en las mujeres que en el hombre, porque las mujeres por su anatomía tienen más riesgo de adquirir infecciones de la orina a cualquier edad de su vida, pero sobre todo en la edad mayor. En el caso de los hombres es importante determinar si existe disminución de la fuerza o calibre o intermitencia en el chorro urinario. Cuando el chorro urinario es demasiado débil, cuando se interrumpe en el momento en el que el paciente está orinando, eso habla de un síndrome obstructivo urinario. La causa más común es crecimiento prostático. Hay que recordar que en el hombre el aparato genital y el urinario comparten vías de eliminación de sus productos. En el caso del urinario, pues la orina; en el caso del genital, el semen. Y al compartir esas vías de eliminación, el crecimiento prostático, la estenosis de la uretra o cualquier otro tipo de patología que interfiera con la salida de estos productos va a producir esas alteraciones que mencioné de fuerza, calibre o chorro intermitente. Lo mismo pasa con el goteo terminal. El goteo terminal es que cuando el hombre piensa que ya terminó de orinar y guarda su pene y moja un chorro traicionero, ¿no? Que le moja su ropa interior y que deja huellas. Entonces, eso generalmente, quien más lo declara a veces, pocas veces es el hombre, ¿eh? Quien más lo declara a veces son las esposas, ¿no? Que dicen, no, siempre trae la ropa interior manchada. Y eso pasa sobre todo en hombres de edad madura o mayor, como consecuencia de algún tipo de infección genital maltratada. Entonces, retención urinaria o incontinencia son cosas contrarias. La retención de orina es que la vejiga no puede expulsar su contenido de orina y lo acumule, como pasa en las enfermedades obstructivas urinarias distales, por crecimiento prostático o por estrechez de la uretra, más bien por crecimiento prostático. Y la incontinencia generalmente es que el esfínter vesical, que es voluntario, no responde y se sale la orina con facilidad. A veces la incontinencia es consecuencia de una cirugía prostática extensa, que tuvo que ser muy agresiva, que deja incontinente al paciente. En el aparato genital masculino se tiene que investigar si el paciente ha tenido infecciones venéreas o de transmisión sexual, que se oye menos agresivo, ¿sí? Y si estas han ocasionado lesiones o secreciones por el pene, si existe dolor o masas testiculares y pérdida de interés por el sexo o función sexual satisfactoria. Así se pregunta, ¿no? Si el paciente tiene erecciones y si logra culminar una relación sexual. Esto todo se pregunta con mucho respeto y es lógico que lo vamos a preguntar cuando esto tenga relación con el padecimiento actual. No vamos a andar preguntando nada más por curiosidad y pues el paciente a veces te lo toma a mal. Lamentablemente, regresando a este punto, en el caso del varón es frecuente que se oculte que existen problemas
de obstrucción urinaria, ¿eh? Muchas veces yo les digo que México es el país de los supermachos, ¿no? Aquí nadie tiene disfunción eréctil y nadie tiene problemas prostáticos. Y sin embargo son enfermedades sumamente comunes, porque todo el mundo las niega y las deja llegar hasta el final. En el caso de la disfunción eréctil, el 50% de los casos en términos redondos es por trastornos de orden psicológico y un 50% por causa orgánica, como trastornos de los lípidos, neuropatía diabética, eh, lesiones uretrales o lesiones prostáticas en una cirugía, etc. Y el genital femenino, pues acuérdense que hay un capítulo para las mujeres de antecedentes ginecobstétricos. Sin embargo, hay cosas que no se preguntan tanto ahí y en la área de aparatos y sistemas se puede preguntar sobre trastornos menstruales o trastornos menopáusicos, que vienen siendo los cambios del estado de humor, la tendencia depresiva, las alteraciones del ritmo del sueño. Todo esto que he dicho al final es de menopausia. Y los síndromes vasomotores, que la mujer sienta calor cuando todo el mundo tiene frío o al revés, que sienta frío cuando todo el mundo se está muriendo de calor. Entonces, esos son los trastornos menstruales, pues ya saben, particularmente las mujercitas no lo pueden apoyar. Cólico, tensión mamaria, cambios de humor cuando se va a presentar la menstruación, episodios de cefalea, etcétera, ganancia de peso, sensación de hinchazón. Eso se llama trastornos menstruales y hacen la menstruación molesta, ¿no? Para la mujercita que lo sufre. Dispareunia quiere decir dolor durante el coito. Y el flujo vaginal, pues hay que diferenciar del flujo normal que puede ocurrir a medio mes por la ovulación, de aquel flujo que se presenta durante todo el mes y que tiene un aspecto amarillo fosforescente, aspecto café parduzco o maloliente, pues eso ya habla de que eso es una enfermedad genital, ¿sí? Como una vulvovaginitis o cervicitis. Y eso debe ser atendido porque frecuentemente lo dejan pasar y después va a producir problemas a nivel de los genitales internos, como las trompas, como salpingitis o enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Hasta aquí no hay dudas? Vamos a pasar a otra diapositiva. Yo tengo una pregunta, doctor. A ver. Bueno, es más que dudas como curiosidad, porque, por ejemplo, cuando se hacen interrogatorios sobre genital masculino o femenino, en los jóvenes se puede, por ejemplo, decirle a la mamá, porque es comúnmente que llegue la mamá o así, si pudiera salir para poderle preguntar, por Claro, ejemplo, el número de parejas sexuales, claro. Sí, sí. Te porque, digo que pues, bueno, yo no lo los pacientes contestaría, la verdad. con los que tenemos oportunidad de realizar este tipo de historias clínicas son pacientes de hospitales públicos y esas son salas comunes. Y a veces, lo comenté en su momento, que antes había espacios en los hospitales que se han ido perdiendo, donde tú te podías llevar al paciente y ya interrogarlo en forma privada, ¿no? Por ejemplo, sobre sus adicciones, sobre el número de parejas sexuales, sobre haber tenido o no enfermedades de transmisión sexual, que luego a veces como se ocultan, las dejas pasar y entonces el paciente después puede sufrir las consecuencias, como estrechez de la uretra o prostatitis crónica, etcétera. ¿Sí? Sí, tienes razón. Eso es muy prudente pedirle a una persona que te permita tener un intercambio directo con el paciente sin interferencia de gente que pueda influir en la veracidad de sus respuestas, ¿no? Doctor, Sí, disculpe, ¿en qué pacientes dijo que era frecuente que presentaran polaquiuria? la polaquiuria es casi siempre una manifestación de síndromes obstructivos urinarios, ¿sí? Como problemas prostáticos o problemas uretrales, ¿sí? Sobre todo prostáticos. Pero a lo mejor donde dice la precisión de la nicturia o la inversión del nictámero, que se orina más veces de noche, más bien, era en enfermedades como insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. ¿Sí? Gracias. Ujú. Doctor, Sí. el interrogatorio por aparatos y sistemas
Únicamente lo vamos a preguntar sobre los sistemas que están relacionados con la enfermedad que está yendo el paciente en este momento, o se hace sobre todo. No, es en la historia clínica propedéutica que ustedes deben ensayar hasta que la perfeccionen. Digo, imagínate, yo hice, no sé, posiblemente cientos de historias antes de hacer una historia como la que hago ahora, ¿no? Muy dirigida. Pero es diferente porque, pues, lógicamente que ya a estas alturas es la experiencia la que te va diciendo cómo encaminar el interrogatorio y hacia qué enfermedades piensas. Cuando eres nuevo en esto, pues lógicamente que de preferencia hay que tratar de hacerlo de una manera extensa. En una historia clínica propedéutica, cuando eres interno de pregrado o estudiante, se debe preguntar todo, ¿sí? Porque esto, yo lo dije antes, en interrogatorio por aparatos y sistemas, no estamos hablando del motivo por el que el paciente llegó. Son a lo mejor enfermedades que ya existen, que ahí están, pero que no son su preocupación principal por esta ocasión, ¿sí? Bueno, complementando aparatos y sistemas, el aparato locomotor, o sea, músculos y articulaciones y huesos, puede dar dolor muscular o articular. Hay que recordar que una articulación no solamente es el punto de contacto hueso con hueso. La articulación no se mueve si no existieran inserciones tendinosas o si no existieran ligamentos. Entonces, cuando uno habla de problemas de tipo reumático, posiblemente el reumatismo es articular, pero también existe un reumatismo extraarticular. El reumatismo articular es cuando hay deformidad de los huesos que se ponen en contacto para tener la función de movimiento. El reumatismo extraarticular habla de problemas dolorosos originados en las estructuras de soporte de la articulación, como son músculos, tendones y ligamentos, ¿sí? Entonces hay que preguntarle al paciente claramente cuál tipo de dolor tiene. Hay veces el paciente te dice que le duele una articulación y que no puede hacer movimiento, y cuando lo exploras te das cuenta de que sus articulaciones funcionan al 100%, pero lo que le duele son los puntos de inserción de tendones. Eso pasa comúnmente en las enfermedades relacionadas con tensión o angustia, ¿sí? Muy, muy comúnmente. Como la fibromialgia, como la entesitis por problemas de tipo ansiedad o depresión, como los trastornos del sueño, etc. En cambio, cuando una persona te dice que tiene rigidez por la mañana al punto de que no se puede quitar la ropa de dormir, que no se puede peinar o asear, que se tiene que tardar más de una hora para poder adquirir calor y movimiento, esto ya es problemático. Eso ya es una cuestión fuera de lo lógica, ¿no? Rigidez no debe existir. Y a veces cuando es benigna es de menos de media hora, como en la gente mayor. Pero cuando existe una rigidez, sobre todo en mujeres de edad joven o en hombres jóvenes, hay que pensar en la probabilidad de una enfermedad reumática grave, como la artritis reumatoidea. El tiempo de duración de la rigidez es importante, como ya lo mencioné ahorita, sobre todo si es mayor de media hora. Y el grado de limitación funcional. Hay cosas que no tomamos en cuenta, y en los enfermos que son reumáticos a veces tienen problemas serios porque el paciente reumático va perdiendo capacidad de autonomía. Por ejemplo, un paciente con una artritis reumatoide verdadera sufre cambios deformantes graves que hacen que el paciente no se pueda ni bajar la ropa interior cuando va al baño, ni siquiera ir solo al baño, lo tienen que llevar en silla de ruedas, o a veces ni siquiera bajarse o subirse de la cama. Hay un índice que deben investigar, que es de limitación funcional, que no cabe nada más para las enfermedades articulares. Se llama índice de Karnofsky, que eso habla de la autonomía o el nivel de gravedad de una enfermedad que produce limitaciones funcionales en un paciente. Karnofsky, todo con K, Y al final, ¿sí? Entonces, ese Karnofsky es un tipo de índice que nosotros podemos aplicar con una tablita anexa. Consúltenlo, por favor, y me lo suben como tarea, ¿sí? Eso es muy aplicable sobre todo para las enfermedades que son progresivas y que van provocando limitación funcional en el paciente con el paso del tiempo. La otra cosa, pues, es la deformidad articular, que a veces resulta evidente y la vamos a confirmar a través de la exploración física, pero que muchas de las veces el paciente te describe que ha ido viendo cómo se van haciendo nódulos en sus falanges,
o cómo se van desviando sus dedos, o cómo va sufriendo modificaciones a nivel del carpo, las metacarpofalángicas, etc. Claro, el paciente no te lo va a decir de esa manera, ¿verdad? Te va a hablar de los nudillos, o te va a hablar de la muñeca, etc. O la canilla, dice la gente a veces a la muñeca. En neurológico y psiquiátrico, los cambios del estado de ánimo, la disminución de la memoria, las alteraciones conductuales, o sea, personas que se desinhiben y luego de repente hacen cosas fuera de orden, a veces ellos no se dan cuenta. A veces quien te dice de todas estas cosas, como que pues el abuelito dejó prendida la estufa, o dejó abierto el refrigerador, o dejó las llaves pegadas en la puerta, o hace cosas fuera de norma social, como por ejemplo ponerse a orinar en la sala, o no sé, a veces decir improperios y cosas así fuera de orden que no van en la conducta social apropiada. Todo ese tipo de cosas el propio paciente quizá no te las diga. Hay pacientes que a veces te dicen que tienen problemas de la memoria. Cuando el paciente te dice que está preocupado porque tiene problemas de la memoria y son, por ejemplo, jubilados y eso, yo les digo, a ver, usted dice que se le olvidan las cosas y yo le puedo hacer una pregunta importante. ¿Cuántas veces se le ha olvidado cobrar su pensión? No, pues ni una. Entonces no tiene problemas de memoria. Aquí vamos a hacer un juego de palabras. Si el paciente se da cuenta de que se le olvidan cosas, ahí simplemente te hace dudar de que tenga un problema de la memoria, porque él se está dando cuenta. Problemas de memoria sí son importantes cuando una persona, alguien de su entorno próximo, lo desconoce en cuanto al nombre o al grado de parentesco, como pasa con muchos abuelitos, ¿no? Y luego ya no saben quién es el que los está visitando o con quién están charlando. Y lógicamente que todo eso tiene una connotación que nos hace pensar en la posibilidad de un daño estructural del sistema nervioso, generalmente de tipo vascular, ¿sí? O sea, problemas que se van perdiendo áreas funcionales del cerebro debido a problemas de circulación central. Frecuencia de presentación de ciertos síntomas como la cefalea, la aparición de mareos posturales, la presencia de vértigo. La diferencia entre mareo y vértigo es que en el mareo el paciente siente inseguro al caminar y procura asirse de las cosas o agarrarse de alguien para moverse a distancias cortas. Y el vértigo no, el vértigo generalmente tiene que ver con cambios bruscos de posición y que las cosas te giran alrededor, ¿no? Hasta con movimientos leves como girarse en la cama o agacharse levemente y levantarse de pronto. Es diferencia. Pérdidas del estado de la conciencia que se hayan presentado en forma aislada o frecuente pueden ser una conexión entre problemas circulatorios graves o trastornos de conducción del corazón, como los bloqueos AB, o enfermedades del sistema nervioso, como hasta crisis convulsivas. Entonces, también tendríamos que ver si el paciente te describe si hace movimientos involuntarios, incontrolados, ¿no? Como por ejemplo, esto, no sé si están viendo en pantalla, la enfermedad de Parkinson, ¿sí? O el paciente que simplemente cuando le pides, tome la pluma para que escriba, y escribe, eso es un temblor de intención, que es diferente. En ambos está afectado una parte del sistema nervioso central, que son los núcleos grises de la base, que son los encargados del movimiento fino y de la coordinación muscular, y de hacer los movimientos aprendidos, como la escritura, por ejemplo. O si el paciente experimenta alteraciones en la sensibilidad, como adormecimiento de las extremidades, sensaciones anormales como calor, hormigueos, descargas, etc. ¿Sí? Como relámpagos, con los que si estuvieran aplicando toques en las extremidades. De órganos de los sentidos, bueno, pues hay cosas que aparecen con la edad. Por ejemplo, el trastorno visual más común que tenemos los adultos después de los 40 años se llama presbicie. ¿Qué es? Cuando el paciente empieza a sentir que le falta brazo, ¿no? Que se alejan las cosas que lee y se las pone lejos. Y eso lo corrige un anteojo de visión cercana, que sirve para enhebrar una aguja o para ver de cerca a la distancia de la lectura, que son aproximadamente de 30 a 40 centímetros. Eso se llama presbicie. Y es lógico que aparezca después de los 40 años.
Pero si una persona lo tiene antes de los 40, problemas para la visión lejana o cercana, pues lo debe declarar. Problemas de la audición aparecen más tarde. En forma natural, arriba de los 60 años o más, empezamos a tener problemas de audición. Y es típico que llegas a la casa de los abuelos y tienen la televisión a todo volumen o el radio muy alto. ¿Por qué? Porque ellos no escuchan y lógicamente le suben más. O cuando platican a gritos, porque ellos mismos no se escuchan. Esos son datos indirectos que te dicen que ya tienen perturbación de trastornos de la audición. Pero si empieza esto a una edad más joven, como por ejemplo alguien como ustedes, pues tenemos que investigar si no existe algún problema de audición afectando al aparato auditivo propiamente dicho, ¿no? ¿Sí? Que son los huesecillos del oído medio, los conductos semicirculares, etcétera. Las alteraciones del gusto y del olfato a veces son producidas, las del gusto y del olfato, por una enfermedad como la que ahorita nos aqueja a muchos, ¿no? Como por ejemplo, ocurre con los pacientes de ahorita de COVID, que ya nomás te dicen que tuvieron como síntomas gripales, dolores musculares, cefalea, fiebre por 2 días, a veces algo de diarrea que duró solo un día, y ahora ya se agregó que no huelo y no le percibo sabor a las cosas, y agua, no puedes estar enfrente de un paciente COVID. Pero en otras, cuando no había COVID, antes de inicios del 2020, ¿qué pasaba con las alteraciones del gusto y del olfato? Hay medicamentos que las causan a veces, ¿sí? Por ejemplo, alteraciones del olfato, los vasoconstrictores que se ponen para respirar mejor en aquel que tiene rinitis alérgica, vasoconstrictores que tienen nafasolina o que tienen fenilefrina, etcétera, ¿sí? Perdón. El uso excesivo de medicamentos locales en la nariz para respirar mejor puede provocar trastornos de esa clase, ¿sí? Y el otro puede ser los trastornos del gusto. Se presentan frecuentemente en las personas que tienen consumo crónico de medicamentos antihipertensivos, como por ejemplo los inhibidores de la ECA, captopril, enalapril, pueden provocar un trastorno que se llama disgeusia, ¿sí? No solamente las enfermedades por virus. Y lógicamente que a veces hay otras enfermedades más raras que pueden provocar que no percibamos el sabor de las comidas. En hematológico, la anemia, la púrpura o los problemas de coagulación. ¿Qué es una, qué es otra? Anemia, discúlpeme un momentito. Aparentemente la anemia puede ser o pasar desapercibida, como por ejemplo como una condición de palidez de los tegmentos, como cansancio fácil con actividades normales, como caminar, hacer aseo de la casa, subir escalones de pocas peldaños, como 5 o 6 escalones y sentir que se agitan, dolores de cabeza, pérdida del apetito. En las mujeres frecuentemente una causa de anemia común entre por ejemplo, la edad reproductiva, cuando existe todavía la menstruación o cuando se aproxima ya la menopausia, es sangrados genitales. Es la principal causa de anemia en la mujer. Y en el caso de los varones es generalmente pérdidas por el aparato digestivo consecuente de enfermedad ulcerosa o enfermedad hemorroidal, ¿sí? Eso es las causas más comunes por las que se puede presentar la anemia. Ahora, para que la anemia sea sintomática, generalmente es una pérdida súbita de sangre o bien una pérdida prolongada de sangre en cantidades mínimas y frecuentes, como pasa en las anemias crónicas. El término púrpura quiere decir la aparición de 2 tipos de lesiones fundamentales. Una, lesiones microscópicas milimétricas como cabecitas de alfiler, que son de aspecto rojizo, que se llaman petequias.
Entonces una persona puede decir que tiene petequias y eso puede ser consecuencia del uso de ciertos fármacos o un descenso en el nivel de plaquetas de la sangre. Y las plaquetas cuando bajan, ¿por qué ocurre? Pues ocurre porque o no se producen o se están destruyendo aceleradamente. ¿En qué enfermedades se destruyen aceleradamente? En los crecimientos del vaso, particularmente por enfermedades de la hipertensión portal, que eso tiene que ver con el hígado. Hay unas formas de púrpura que son más comunes, que son la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad de tipo autoinmune, en la que las plaquetas duran poquito tiempo en la circulación, aunque las plaquetas normalmente viven días solamente, porque el vaso las destruye aceleradamente. Y la púrpura se puede manifestar o por petequias o por lesiones más graves, como por ejemplo la equimosis. Es decir, que se pongan, por ejemplo, manchones de las que vulgarmente llamamos moretones, ¿no? Eso ya es una forma más grave de trastorno de coagulación. Y otros tipos de trastornos de coagulación que el paciente puede advertir es el cepillado dental que cause sangrado fácil o sangrados espontáneos a través de la nariz. Todo eso se debe preguntar de esa manera. Los problemas de la coagulación a veces están dados por el uso de sustancias que prolongan el tiempo de coagulación, como los anticoagulantes, o por el uso de sustancias de uso diario que disminuyen el riesgo de trombosis, como les pasará a sus papás o a sus abuelitos si llegan a utilizar aspirina, clopidogrel, que son sustancias que se usan en enfermedades cardiovasculares y metabólicas para disminuir el riesgo trombótico cerebral, coronario o de las extremidades inferiores. El sistema endocrino, las enfermedades más comunes de endocrinología son hipófisis, suprarrenal y tiroides, ¿sí? Esas son las que se deben preguntar de preferencia. Si el paciente ha tenido crecimientos anormales en la raíz del cuello, de donde el cuello surge hacia arriba, aquí a nivel del hueco supraesternal, o si el paciente ha tenido modificaciones en el aspecto del cuello, como en el caso del bocio, si ha tenido pérdidas agudas o ganancias súbitas del peso corporal, o en el caso de la hipófisis, trastornos visuales. Los adenomas hipofisiarios son comunes y frecuentemente en los crecimientos tumorales benignos de la hipófisis comprimen al quiasma óptico y producen trastornos visuales. O las enfermedades suprarrenales, de las cuales pusimos un ejemplo cuando se habló de síndromes en el síndrome de Cushing, que ese es un exceso de función de la glándula suprarrenal o un aporte exógeno de esteroides por errores de tratamiento, o la insuficiencia suprarrenal, que es lo contrario, en la cual una persona puede tener déficit de producción de hormonas esteroideas y puede tener hipotensión, hipoglucemia y una pigmentación anormal de la piel, de un color oscuro de la piel y las cicatrices. Y por último, síntomas generales como pérdida o ganancia de peso, sensación de fatiga, sensación de debilidad o presencia de fiebre sin causa aparente. Prácticamente esto último, que es general, es importante y nos merece un capítulo aparte con el cual terminaríamos la primera unidad, que es el de síntomas y signos generales. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a... Ya con eso culminaría lo que es el interrogatorio. Si se fijan, hacer una buena historia clínica implica adquirir demasiadas destrezas, pero eso es lo que diferencia a un buen médico de un mal médico, el ser muy intensivo cuando se pregunta. Ahora, realmente, pues el cerebro solamente conoce lo que los sentidos le transmiten. O sea, si nosotros no nos enteramos, no leemos, no estudiamos, pues lógicamente que no vamos a conocer una variante de enfermedades que nos harían volver más ágil el interrogatorio, ¿no? Porque ya dirigiríamos un poquitito el interrogatorio hacia nuestra idea diagnóstica. Entonces, si terminamos el interrogatorio, que consiste recordando en ficha de identificación, motivo de consulta o de atención, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes ginecostétricos en el caso de las mujeres y antecedentes personales patológicos. Hasta ahí sigue lo último interrogatorio por aparatos y sistemas, que es lo que acabamos de poner.
Ya de ahí nos brincamos a la exploración. Y la exploración empieza con inspección general o hábitos externo, que es el paciente, y lo que sigue se llama detección de los signos vitales. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a eso. En el hábitus exterior o inspección general, así lo van a encontrar en los textos, ¿sí? Lo del hábitus es un término latino. ¿Qué se ve? Género o fenotipo, el nivel de conciencia y orientación del paciente, integridad corporal, facies, la posición que adopta el paciente, la actitud, los movimientos y la marcha. A ver, les voy a describir un hábitus externo. Hagan de cuenta que yo llego y me paro en la cama de un paciente en el hospital y lo encuentro a un paciente de aspecto o fenotipo masculino, ¿sí? O sea, porque yo no puedo saber, a lo mejor se hizo cambios que aparezca como hombre o al revés, cambios que aparezca como mujer y no lo es, ¿no? El fenotipo es masculino. Claro que yo llevo un expediente en mis manos y el expediente me dice si se trata de un hombre o una mujer desde el punto de vista legal. Pero decimos, hombre de edad aparente igual a la cronológica, porque en la historia clínica me va a decir qué edad tiene y yo voy a decir si la persona parece que tiene los 50 años que dice la historia clínica o si se ve más cateado y aparenta más edad. El nivel de conciencia, pues que está despierto, que responde cuando yo le digo buenos días, ¿sí? Orientación, si me dice, yo le digo buenos días y él me responde buenos días, está orientado. Si me responde a lo mejor yo le digo buenos días y me dice buenas noches, pues a lo mejor no sabe ni qué horas son ni qué día es. Pero ahorita decimos en qué consiste cada cosa. Integridad corporal es, yo lo describo que está completo, aparentemente íntegro. La facies quiere decir que una persona tiene un aspecto característico y eso es un capítulo aparte en la exploración. Por ejemplo, facies hipotiroidea, facies hipocrática, facies dolorosa, facies cruchinoide, etc. La posición que adopta el paciente, ¿está libremente escogida o es una opción forzada? Por ejemplo, una posición forzada es un paciente que tiene tirante una pierna porque le pusieron una tracción debido a que tiene una fractura del fémur, y una posición libremente escogida es la posición que el paciente adopta y a lo mejor lo encontramos así como si estuviera en la playa, ¿no? Con una mano atrás, con su cama levantada, leyendo el periódico, pues eso es una posición libremente escogida. Actitud. Si yo llego el paciente me pone buena cara, me responde de buen modo, quiere después de eso entablar una conversación. Pero si al contrario, el paciente así como que, ay, como pasa cuando van los estudiantes, ¿no? A unos están muy deseosos de cooperar y otros así como, ay, vienen de vuelta a hacerme preguntas. Y luego lo notan. El paciente tiene una actitud colaborativa o una actitud rechazante. Y así lo tienen que precisar en la historia. Los movimientos. Hace movimientos libremente a su arbitrio, a su voluntad. Y la marcha, cuando sea posible, pues ver si el paciente lo observaste cuando entró a tu consultorio o lo puedes parar de su cama y pedirle que camine un poco. Y ya ves si la marcha es normal o tiene alguna normalidad. Voy a hacer una descripción. Paciente de género masculino, de edad aparente igual a la cronológica. O sea, haz de cuenta que me dicen que tiene 50 años y sí parece que los tiene. Consciente y orientado, sabe quién es, sabe qué día es y sabe quién lo está interrogando y quién lo acompaña, en tiempo, lugar y persona. Está aparentemente íntegro hasta que lo destapo y veo que le falta un dedo o un pie, ¿sí? Entonces por eso puedes decir aparentemente íntegro. Sin facies característica o con una facies característica, que es el aspecto de su cara. Ya les dije ejemplos, facies cuchinoide, parkinsoniana, facies nefrópata o facies hipotiroidea. Los vamos a ver en su momento. ¿Qué posición adopta el paciente? ¿Está libremente escogida o es una posición forzada? ¿Qué actitud tiene? ¿Coopera o no coopera? ¿Lo encuentras fastidiado, aburrido y con pocos deseos de colaboración? ¿Se mueve libremente a su antojo? ¿Sí? ¿O tiene algún tipo de limitación? Y si observaste la marcha, lo tienes que describir. Su marcha es aparentemente normal, por ejemplo.
Eso todo en conjunto se le llama hábitus exterior o inspección general. Pocas veces esto te da el diagnóstico principal. Ya se me ha dicho incluso desde que empezamos con las generalidades de propedéutica que muchas veces el diagnóstico te lo da el interrogatorio en un 70 u 80% de los casos y que la exploración solo complementa lo que ya pensaste a través del interrogatorio. De aquí pasamos a lo que son los signos vitales. ¿Alguna pregunta al respecto o sí se entendió? No, sí se entendió. Todo bien. Todo entendido. Los signos vitales que se miden normalmente son estos: presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia del pulso, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, peso y talla, y de ahí derivan de los dos últimos el índice de masa corporal, y hay unas medidas adicionales que se acostumbran en el adulto, que son el perímetro de la cintura, el perímetro de la cadera y el cálculo de un índice que deriva de la división entre ambos, que se llama el índice cintura-cadera. Normalmente la cadera debe ser más amplia en los dos géneros que la cintura. Si la cintura es más amplia que la cadera, malo. Eso habla de enfermedades metabólicas futuras como la diabetes o enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros hagamos este tipo de exploración inicial. Todos podemos medir la presión arterial. Yo sí les voy a pedir que cuando ustedes vayan ante un paciente, hagan ustedes mismos la medición de la presión. Que cuando ustedes vayan frente a un paciente, ustedes mismos le chequen todas las pulsaciones que se perciben en un pulso periférico como el radial, o que ustedes le cuenten la frecuencia de los latidos poniendo el estetoscopio en el área precordial. Que ustedes cuenten poniendo su mano en el pecho cuántas respiraciones tienen en un minuto. Si se fijan, hasta ahí no llevamos arriba de 3 minutos gastados. Y que le midan la temperatura corporal. Ya hay muchas formas de medición, ahorita las vamos a ver. Y lógicamente que ustedes no se hacen nada si se llevan al paciente a pesar y a tomar su altura. Y ya de eso, pues pueden hacer sus cálculos, como el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, el perímetro de la cadera y el índice de cintura-cadera. La presión arterial. Cuando nosotros tomamos la presión, de la cual también hay una clase especial para saber cómo se toma la presión, la presión se considera normal, valores de 180, 120 máximo, 80 mínimo, ¿sí? Cuando la presión brinca de 120, que es el color verde, por eso escogí esta diapositiva, a más de 120, a 129, y una diastólica mayor de 80, pero menor de 89, a esto se considera una presión normal elevada. Una presión normal alta es de 130 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Y eso ya se considera una hipertensión clase 1. La Organización Mundial de la Salud dice que presión arterial alta es solo arriba de 140 de sistólica y arriba de 90 de diastólica, pero con eso ya están dejando pasar a un buen número de pacientes hipertensos. Esta clasificación es la que recomienda inicialmente la Asociación Europea de Cardiología o la Sociedad Europea de Cardiología, y que luego la adoptó también la Sociedad Norteamericana de Cardiólogos. Porque antes los cardiólogos nomás tomaban como hipertensión clase 1 y clase 2, y los europeos siempre han tomado hasta clase 3. Ahorita esto ya es universal. Esta es la clasificación de la hipertensión. Si ustedes le miden la presión a su paciente y la ubican en cualquiera de estos valores, pues aquí tienen una tabla comparativa para saber si estamos ante un sujeto normal, ante un sujeto que coquetea con la hipertensión, ante un sujeto que tiene una hipertensión que apenas está despegando, o a una persona que tiene una hipertensión con ciertos grados de complicación, como la alta o la crisis hipertensiva. La tabla ahí se queda con ustedes. La frecuencia cardíaca la medimos poniendo el estetoscopio sobre el área precordial. Normalmente la frecuencia es de 60 a 100 latidos por minuto. Menos de 60 se denomina bradicardia, mayor a 100 se denomina taquicardia. Ninguna de las dos cosas implican patología, A ver, por ejemplo, si yo me topo con que el que estoy explorando es un corredor de fondo, como un maratonista de esos que nos visitan en el maratón ese del ALA,
y es un tipo que está entrenado, eso puede tener en condiciones normales frecuencias cardíacas de 40. ¿Por qué desarrolla una frecuencia cardíaca así? Porque su corazón se vuelve más efectivo por latido. El corazón sufre una adaptación a la resistencia que el paciente experimenta con el entrenamiento progresivo de tener carreras hasta 2 veces por semana de más de 10 kilómetros y de irse preparando progresivamente para un maratón y unos cuantos metros más. Entonces el paciente normalmente se maneja con bradicardia, o sea, no es patológico, es un paciente adaptado al ejercicio físico intenso. Y en cambio el paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 100 máximo en reposo, pues debe llamar la atención. Pero si rebasa 100, hay que tomarlo como taquicardia. Y taquicardia puede darse en fenómenos como la fiebre, en fenómenos como el descarga simpática por miedo, susto o mal humor, ¿sí? O en procesos endocrinológicos como enfermedades tiroideas de hipertiroidismo o por falta de volumen circulante, es decir, hay muchas razones por las cuales puede existir aumento sostenido de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué una cosa es frecuencia cardíaca y otra cosa es frecuencia del pulso? Porque la frecuencia cardíaca a veces es diferente a la onda de pulso periférico porque no todos los latidos pueden pasar hacia la circulación periférica. Un ejemplo típico de eso es la fibrilación auricular. Y aquí les pongo una diapositiva que lo demuestra. Esto que se ve arriba es un ritmo sinusal en la tira de arriba, ¿sí? Por ejemplo, en el ritmo sinusal, nosotros vemos que los complejos caen aquí, ¿sí? Siempre más o menos a la misma distancia, ¿sí? Eso se llama ritmo sinusal. Todas las contracciones ventriculares, que son esos picos altos, van precedidos de una onda P, y esa onda P es una onda de descarga eléctrica que viene desde la aurícula. Ese es un ritmo sinusal. En cambio aquí vean, no se ve onda P. Los intervalos de una onda R a otra onda R, que son las descargas ventriculares, están variables, ¿sí? Eso es una arritmia completa por fibrilación auricular. La frecuencia auricular es hasta 300, en cambio la frecuencia ventricular, medida de la distancia de una onda de descarga ventricular a la otra, es más lenta. Si todas las ondas auriculares pasaran, su corazón se volvía loco y se morían, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de por qué va concordante la frecuencia cardíaca con el número de pulsaciones que contamos en el paciente. Pero aquí no. Si yo le pongo el estetoscopio al paciente en el corazón, voy a oír un montón de ruidos arrítmicos, ¿sí? En cambio, pocas ondas de pulso pasan, debido a que el corazón tiene un sistema de protección, que es el sistema de conducción cardíaca, que hace que no todos los latidos pasen en todas las condiciones, si no, tendríamos una muerte súbita, ¿sí? Bueno, ¿se comprendió eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. La frecuencia respiratoria normal, que también se mide, debe ser de 12 a 18 respiraciones por minuto en el paciente adulto. Sin embargo, es importante señalar que por edad hay cambios en las frecuencias respiratorias. Por ejemplo, los recién nacidos respiran hasta 60 veces por minuto. Un lactante de 0 a 2 años respira de 30 a 40 veces por minuto. Un preescolar de 2 a 5 años de 20 a 30 respiraciones por minuto. Pero ellos tienen una serie de aceleraciones metabólicas que hacen que respiren así. Un escolar que ya se va acercando más al adulto de 15 a 20 respiraciones por minuto. Y cuando llegamos a la edad adulta, de 12 a 18 respiraciones. Si un paciente tiene o experimenta cierto tipo de dificultad respiratoria, de repente lo van a encontrar con 24 o 30 respiraciones por minuto, como pasa ahora con las enfermedades como esas del COVID o con infecciones respiratorias bajas, etc. Pues el día de hoy llegamos hasta aquí y ya mañana continuamos con el resto de los signos y le damos cerrojazo a la historia clínica y nos vamos a síntomas y signos generales para ver si los podemos acabar en esta misma semana. Y bueno, quizá empezando la siguiente. Y luego, en calientito,
nos vamos sobre una primera evaluación, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda? No, doctor. No, Bueno, doctor. pues mañana nos conectamos, ¿sí? Sí, doctor, hasta mañana. Sí, Gracias. Que muy tengan bien. un buen Gracias, día. doctor. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.